Libro de Esdras. Análisis y desarrollo. Introducción. El libro de Esdras es un libro del Antiguo Testamento que narra el regreso de los judíos del exilio en Babilonia y la restauración del templo en Jerusalén. Forma parte de los libros históricos de la Biblia y está estrechamente relacionado con el libro de Nehemías. Esdras, un escriba y sacerdote, juega un papel clave en la renovación espiritual del pueblo de Israel. Contexto histórico. El exilio babilónico fue un período de aproximadamente 70 años, durante el cual el pueblo de Judá fue deportado a Babilonia tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Luego, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia y permitió el regreso de los judíos a su tierra para reconstruir el templo y restaurar la adoración a Dios. Estructura del libro de Esdras. El libro se divide en dos partes principales: el regreso y la reconstrucción del templo, capítulos 1 a 6, la misión de Esdras y la renovación espiritual, capítulos 7 a 10. Parte 1. El regreso y la reconstrucción del templo, Esdras 1 a 6. El edicto de Ciro, capítulo 1. Ciro, rey de Persia, emite un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén. Se ordena la reconstrucción del templo. Se devuelven los utensilios sagrados que habían sido llevados a Babilonia. El regreso del primer grupo de exiliados, capítulo 2, se mencionan los nombres de los primeros que regresan, liderados por Zorobabel. Regresan aproximadamente 50.000 personas. La reconstrucción del altar y el templo, capítulo 3. Se restablece el culto con sacrificios en el altar de Dios. Se colocan los cimientos del segundo templo, en medio de gran alegría y llanto. Oposición a la obra, capítulo 4. Enemigos de Judá buscan detener la reconstrucción del templo. Logran suspender la obra por influencia en la corte persa. La reanudación y finalización del templo, capítulos del 5 al 6. Profetas como Ageo y Zacarías motivan al pueblo a continuar la obra. Bajo el reinado de Darío I, se revisan los archivos y se confirma el decreto de Ciro. El templo es completado en el año 516 a.C. y se celebra la dedicación con alegría. Parte 2. La misión de Esdras y la renovación espiritual. La llegada de Esdras y la reforma religiosa. Capítulos del 7 al 8. Esdras, escriba y sacerdote, obtiene permiso del rey Artajerjes para viajar a Jerusalén y enseñar la ley de Dios. Llega con un nuevo grupo de exiliados y se reanuda la observancia de la ley. El problema de los matrimonios mixtos. Capítulo 9. Esdras descubre que muchos israelitas se han casado con mujeres extranjeras, lo que pone en riesgo la fidelidad al pacto con Dios. Ora con gran angustia, confesando el pecado del pueblo. La separación de las esposas extranjeras. Capítulo. Se convoca una gran asamblea y se decide separar a las esposas extranjeras para evitar la contaminación de la fe. Se hace una lista de los que han cometido esta falta y se reestablece la pureza del pueblo. Enseñanzas del libro de Esdras. Dios es fiel a su pacto y cumple su promesa de restaurar a su pueblo. La obediencia a la palabra de Dios es clave para la restauración espiritual. Los líderes piadosos como Esdras y Zorobabel desempeñan un papel importante en la renovación de la fe. El compromiso con la santidad y la fidelidad a Dios es esencial para la identidad del pueblo de Israel. Dios usa a reyes paganos como Ciro y Darío para cumplir sus planes. Ciro el Grande, rey de Persia. Decreto de Ciro, Esdras 1:1 a 4. Dios movió el corazón de Ciro para emitir un edicto en el que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Restitución de los utensilios sagrados. Ciro devolvió los objetos de oro y plata que Nabucodonosor
había saqueado del templo. Apoyo financiero. Ordenó a las personas de su reino que dieran donaciones para la reconstrucción. Texto clave. Así dice Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras 1:2. ¿Cómo lo usó Dios? Aunque Ciro era pagano, Dios lo utilizó como instrumento para liberar a los judíos y restaurar la adoración en Jerusalén. Conclusión. El libro de Esdras muestra la restauración del pueblo de Dios después del exilio y la importancia de volver a la palabra de Dios. A través de la reconstrucción del templo y la reforma religiosa, Esdras nos enseña que la verdadera restauración no es solo física, sino también espiritual.